universal, consultor interdisciplinario de GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política, y a quien todos los jueves podemos leer su columna Los usos del poder. Alfonso, qué gusto saludarlo. ¿Por qué fue un día triste para México el martes pasado? Creo conocer cuál es el punto de vista que usted nos va a compartir, y sobre todo me parece que no solamente es el qué, sino el cómo. Muy buenas tardes. Es cierto, Oscar, son las dos cosas. Y quizá para contextualizarlas, lo primero que quisiera decir es que hay varios puntos a destacar en lo que ocurrió este martes. Lo primero que yo destacaría es el trabajo político del secretario de Gobernación, convenciendo, persuadiendo e intimidando para lograr los votos que eran indispensables para aprobar la reforma. En segundo lugar, el modito, el método Corleone, los expedientes judicializables, como los que hace unas semanas permitieron doblegar al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que hicieron el prodigio. Y desde luego el caso más patético, me parece, fue el de Miguel Ángel Mancera, coordinador parlamentario del PRD, quien en cuestión de horas cambió su discurso y su voto. El miedo no anda en burros, dice el refrán popular. Un tercer punto a destacar, que el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Osorio Ochón, se quedó solo. Lo acompañaron en su voto en contra solamente Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes. Y esto, desde luego, exhibió su precario liderazgo. Un cuarto punto, el bajo nivel de nuestra clase política. Lo que observamos el martes fue, más que un debate, una lucha campal con muchos insultos, pocos argumentos y muchas proclamas. En quinto lugar, que los agregados de la minuta podrían ser valiosos. Por ejemplo, el fondo permanente para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Sin embargo, Oscar, la experiencia nos muestra que en la mayoría de los gobiernos estatales esos recursos se desvían para atender frivolidades o prioridades de los gobernadores. Y por otra parte, que eso de la rendición de cuentas de la Guardia Nacional a la República Civil me parece una ingenuidad. Un Congreso de la Unión cuya mayoría parlamentaria es abyecta va a revisar, evaluar y controlar el desempeño de la Guardia Nacional. Y sexto, lo más triste de todo esto, por una parte, que ninguno de esos cambios va a incidir en la seguridad pública, que en muchas regiones del país, cada vez más, los criminales seguirán imponiendo su voluntad a sangre y fuego, y que continuará el terror en las carreteras, que seguirán los cobros de piso a modestos comerciantes, los secuestros, las extorsiones, los desaparecidos, que no habrá un quiebre significativo en materia de seguridad mientras no se atienda la modernización, profesionalización y moralización de las corporaciones policiales de estados y municipios. Y por la otra, que esta exitosa fórmula de intimidación o de maiceo a los opositores que está poniendo en práctica los que se dicen moralmente superiores podrá repetirse en otras iniciativas constitucionales de López Obrador, como la electoral. Por eso me parece que son malas noticias, Oscar. Maestro, el presidente habrá anotado 4 golpes en una sola jornada, logró que se aprobara esta reforma, como nos lo acaba de comentar, abre la puerta para que la reforma electoral pudiera transitar en el mismo sentido, debilita aún más la ya de por sí fracturada Alianza por México y, por si fuera poco, pues termina con esta moratoria legislativa que el bloque de contención había anunciado y que a la mera hora pues no logró contener. Es cierto, Oscar, yo creo que el verdadero tema detrás de la operación esta para aprobar la reforma al artículo 5º transitorio no era la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028, porque esto se pudo hacer a principios de 2024, sino lo que estaba en juego era romper la alianza opositora y quebrar al grupo de contención, y eso lo logró. Y por otro lado, bueno, hay una jugada también implícita ahí en materia de sucesión presidencial. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, va a recorrer ahora todo el país, dizque para promover en los congresos locales, cuya mayoría está en manos de Morena, la aprobación a esta reforma. De tal manera que sí fue una jugada de muchas bandas
en donde el gran ganador fue el presidente de la República. Pues sí, lamentablemente se llevó a cabo esta forma de operar. En la política es muy válido negociar, lo ideal es hacerlo de frente en la tribuna, que el pueblo se entere, convencer con argumentos y no con amenazas. No lo vimos así en esta semana y pues nos quedamos con eso. Fue un martes triste para México. Maestro Alfonso Zárate, muchas gracias como siempre. Un gusto, Oscar. Un abrazo. Abrazo enorme de regreso. Es el maestro Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.